reunión. Ahí va. Y bueno, vamos a... Ahí comenzamos. A ver, la presentación. Ok, muy bien. Confírmenme si están viendo la presentación, por favor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar la segunda clase de la materia de cirugía de abdomen y justamente vamos a ir con lo que es patología biliar. Y bueno, vamos a ir empezando con un recordatorio anatómico. Como les he dicho en la anterior clase, todo en cirugía se basa en lo que es el reconocimiento anatómico y por eso vamos a empezar a dar algunos puntitos, algunos conceptos de anatomía que ustedes ya recordarán y ya han llevado. Dentro de lo que es la parte de la patología biliar, estamos hablando de lo que es la vía biliar, tanto principal como accesoria. La vía biliar principal está constituida por el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, el conducto que se denomina colédoco, y eso sería lo que va a desembocar en lo que es el duodeno, justamente en la segunda porción, en el tercio medio, en la cara posterior. Y los conductos accesorios serían el cístico y lo que es la vesícula biliar. Entonces, ahí tenemos justamente un sinnúmero de patologías que vamos a ir describiendo hoy día. Dentro de lo que es la semiología, la anatomía semiológica en sí, se encuentra la vesícula ubicada en el cuadrante superior derecho, lo que se denomina hipocondrio derecho, justamente localizada por debajo del hígado, cerca o relacionada a lo que es la sed duodenal, el estómago, el páncreas, ¿no? Y el colon hacia adelante. Entonces, tenemos este recordatorio que deben tenerlo en cuenta. Vamos a ir desglosando lo que son las patologías biliares. Aquí tenemos un listado que vamos a ir desglosando, desde lo que son disquinesias biliares, algunas patologías que no necesariamente son quirúrgicas en su momento y tienen un manejo clínico en sí. ¿Ya? Y al último tenemos las neoplasias que no las toco en sí porque es más para especialidad, pero ustedes saben, en patología de Robin se indicaba, ¿no?, que todo tejido, toda estructura puede tener o es susceptible de tener células malignas o algunas células cancerígenas y en cualquier momento se pueden manifestar en cualquier momento de la vida. Entonces, lo que vamos a ir es desglosar lo siguiente. Vamos a hablar primero de la discinesia o disquinesia biliar. Y se define como una incoordinación motora del tracto biliar. Entonces, ¿en qué sentido o qué significa eso? Puede ser de dos tipos, una motora en la vesícula y otra que es solo del esfínter de Oddi. Entonces, acá vamos a retroceder un poquito. Entonces, la disquinesia puede ser tanto a este nivel como a nivel de lo que es el esfínter de Oddi a este nivel. Entonces, eso es una patología donde te va a producir por la contracción estos dos niveles, dolores tipo cólicos, puedes tener incluso náuseas, vómitos, entonces te puede producir este tipo de patología. ¿Ya? Algo que vemos en pacientes posoperados muchas veces es que una vez que hemos retirado la vesícula, puede haber solo una disquinesia biliar del esfínter de Oddi y la sintomatología es muy, muy parecida cuando tú o el paciente tenía vesícula. Entonces, tenemos justamente ese concepto también que incorporar en un paciente posoperado de vesícula. Y aquí vamos con los síndromes post-colecistectomía. Justamente es la aparición de síntomas después de que hemos sacado la vesícula biliar, sea por vía laparoscópica, sea por vía abierta, se ha sacado la vesícula y se va a producir síntomas que son parecidos en ese momento como cuando tenía vesícula, o sea, cólicos biliares, náuseas, vómitos, etcétera.
y van a excluirse cualquier complicación propia de la cirugía. Generalmente en líneas de tiempo consideramos entre el año y medio a los 2 años que pueden aparecer estos síndromes de postcolecistectomía, porque vamos a excluir esas complicaciones propias de la cirugía. Y estas se van a deber a otras entidades, como les decía anteriormente. La disquinesia biliar es una de esas que se puede confundir como si tuviera una complicación de un síndrome postcolecistectomía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra de las entidades. Y lo mismo, ¿no? O sea, lo que es patología biliar, dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. Los vómitos generalmente son de tipo gastrobilioso y algunas veces son postprandiales de tipo alimenticio, ¿no? Entonces, esa es la particularidad o el dato común que tienen estas patologías. Vamos a otra patología, que es la colestasis. Más que nada, esto se define como un síndrome clínico humoral, donde va a haber 3 cosas. Va a haber prurito, va a haber ictericia, que es evidenciable en escleras, y laboratorialmente podemos evidenciar fosfatasa alcalina elevada. Antes, el concepto de colestasis era que se pensaba que se acumulaba la bilis en las células hepáticas y en las vías biliares, y iba a producir obstrucción y, por ende, una dilatación de las vías biliares. Pero actualmente ya esta definición ha caído, y lo que sí sabemos es que la densidad de la bilis en sí cambia, y esa densidad cambiante hace que sea más lento el flujo de la bilis y produzca justamente esta patología. Entonces, por eso te produce ictericia, fosfatasa alcalina elevada laboratorialmente. Y como estás con ictericia, las terminales nerviosas a nivel de lo que son la piel se van a llenar de sales biliares y te va a producir prurito. Eso lo van a llegar seguramente en dermatología en algún momento, pero es una característica de las colestasis. Y también cuando hablemos de síndromes histéricos, también vamos a verificar algo similar. Se clasifican en intrahepáticas y extrahepáticas, ¿no? O sea, de acuerdo a la parte de las vías biliares. Incluso algunos pueden tener, sí, ictericia, que sería las colestasis ictéricas, y algunas que se denominaban anictéricas, donde había una subictericia, o sea, no había una evidencia clara de que o visualices una ictericia, pero sí estaban teñidas en parte o muy levemente las escleras. Y la otra clasificación es en agudas, que son de presencia a evolución rápida, y algunas crónicas donde los límites de tiempo son, digamos, mayores, ¿no? Entonces, la clasificación de las colestasis son esas, y como pueden ver, estas 3 primeras patologías generalmente no tenían una conducta quirúrgica en sí, o sea, había que identificarlas, había que hacer un tratamiento médico en base a dieta, más que nada, tal vez algunos protectores hepáticos, y verificar sobre el tipo de ictericia que tenían, y van a recordar, enseguida vamos a hablar de las bilirrubinas, a qué predominio iban, ¿no? Entonces, más o menos estas 3 patologías, la conducta quirúrgica no estaba diseñada para resolverlas. Vemos laboratorialmente el aumento de bilirrubinas. Generalmente las bilirrubinas a predominio de la directa, pero muy levemente, o sea, casi la indirecta y la directa estaban cercanas, pero el predominio es de la bilirrubina directa, ya que esa es la bilirrubina conjugada, la que es la poshepática, si ustedes se van a acordar. Fosfatasa alcalina elevada, que es un marcador que indica inflamación de la vía biliar, y las transaminasas también elevadas, porque al tener un enlentecimiento del flujo de la bilis a nivel intrahepático, va a haber lesión a nivel de las células hepáticas y va a haber un aumento de las transaminasas. Dentro de los exámenes de gabinete, la ecografía, la ultrasonografía es importante. Generalmente no ves nada, a veces dilatación de las vías biliares. Podrías hacer una ecografía endoscópica, que es algo ya más técnico, pero una ecografía abdominal te ayuda mucho. La tomografía, la resonancia, te ayudan a verificar la parte de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas y tener un diagnóstico en sí. Y si es que todavía tienes dudas del diagnóstico, puedes hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es la ERCP o el CEPRE en español, que te pueden verificar la vía biliar de forma directa haciendo una imagen contrastada radiológica para ver si hay dilatación o no hay dilatación, y ver también la salida de bilis a través del
del esfínter de Oddi. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que tenemos para identificar las colestasis. Pero, como les digo, son patologías más clínicas en sí. Ahora sí, vamos a ir y entrar a algo más quirúrgico, que son las litiasis vesiculares. Como su nombre indica, es la presencia de litos a nivel de la vesícula. Litos igual a piedras. ¿Ya? Y tenemos dos términos que considerar en esta situación, las colecistitis y las colelitiasis. Las colecistitis son aquellas patologías donde van a producir la inflamación de la pared de la vesícula. Entonces, tenemos inflamada la pared de la vesícula, y al tener inflamada la pared de la vesícula, como cualquier tejido a nivel de tu organismo, te va a producir señales. ¿Y cuál es la señal más importante? El dolor. Entonces, las colecistitis, por la inflamación que produce en la pared vesicular, produce dolor. En cambio, las colelitiasis simplemente es la presencia de litos en la vesícula biliar. O sea, este término indica que hay piedras, no te está hablando de la pared, no te está hablando de inflamación, nada, solo te está hablando de piedras. Y generalmente, obviamente, la pared no está inflamada, no presentas dolor, pero el diagnóstico de colelitiasis es netamente ecográfico o ultrasonográfico o por imagen, tomografía, resonancia, ¿ya? Entonces, bien clarito, colecistitis igual inflamación, es estado patológico, colelitiasis es un diagnóstico imagenológico, ecográfico generalmente, donde solo se evidencia la presencia de litos, donde no intervienen datos clínicos, ¿ok? Entonces, eso que quede claro. Dentro de la formación de estos litos, hay que considerar qué tipos de cálculos existen. Y estos cálculos pueden ser de colesterol, que son un 10%, pigmentados, un 15%, y mixtos. Los de colesterol generalmente son amarillentos, los pigmentados son oscuros. Los mixtos van entre amarillos, pardos, ¿no? Es una mezcla de ambos, que es la mayor parte que tenemos. Generalmente los mixtos tienen un núcleo de colesterol, es a centro amarillo, y se van pigmentando por fuera. Entonces, por eso se consideran mixtos. Y la mayor parte de los litos que encontramos son justamente los mixtos. En 1968, dos autores que son Admiral y Small diseñaron una lógica a través de un triángulo, de una gráfica de un triángulo, donde indicaban que este triángulo debería ser equilátero y debería tener, obviamente, al ser equilátero, todas las líneas del triángulo son iguales, equidistantes. Y si ese triángulo equilátero, que está formado por sales biliares en un lado colesterol y en el otro lado lecitina, tienen una alteración de sus longitudes, quiere decir que está alterándose o las sales biliares, el colesterol o la lecitina, van a producir la formación de cálculos, ¿ya? Entonces, Admiral Small consideró justamente en su hipótesis, en una gráfica de un triángulo equilátero, justamente estos tres componentes, donde el desequilibrio, el aumento o la disminución de alguno de estos componentes va a producir la formación de cálculos. Muy bien. El barro biliar. El barro biliar es una patología también que se conoce como slush biliar, que se presenta en el 25% de los pacientes que van a poder desarrollar a partir del barro biliar litiasis. Entonces, el concepto que algunos han debido escuchar tal vez en la familia o algún colega que les ha podido explicar, que si tienes barro biliar te van a salir piedras, solo es el 25%, o sea, de 100 pacientes, solo el 25 pacientes van a desarrollar piedras. Entonces, no es que toditos desarrollan piedras, pero el barro biliar no es el problema el que va a producir piedras, sino que al tener esta consistencia más densa la bilis, va a tener otras complicaciones, por ejemplo, la pancreatitis, ¿ya? Que vamos a tocar posteriormente. Este barro biliar se va a producir en ciertas condiciones. Primero, pacientes por ayuno prolongado. Muchos de nosotros, yo, algunos colegas míos, ustedes como estudiantes de medicina, estamos con ayunos prolongados muchas veces por los estudios, por la misma carrera. Van a ver en internado, a veces no les va a dar tiempo ni desayunar, otros con la especialidad. Entonces, van a ver que algunos desarrollamos o te encuentran en algún momento de tu vida barro biliar, ¿ya? Entonces, el ayuno prolongado te puede producir barro biliar. Segundo factor,
pacientes que están internados en terapia intensiva o que no han recibido alimento por muchos días, más de 7 a 10 días, pueden producir el vaso biliar, y estos pacientes generalmente les inician nutrición parenteral total. ¿Ya? Esta nutrición parenteral total tiene ciertos componentes que a través de la vía endovenosa van a producir o van a ayudar a la nutrición del paciente. Ahí yo les voy a pasar una tarea que va justamente en relación a esto y se los voy a mandar por escrito, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos justamente de cómo se podría formar el barro biliar o cómo se puede volver más denso. Dentro de lo que es el punto de vista anatopatológico, estos barros biliares pueden ser tan densos que llegan a colapsar toda la vesícula, y cuando hacen una revisión anatopatológica o un corte histológico se evidencia lo que veían también en patología de Robbins, la vesícula en porcelana, se van a acordar de esto. Y esta vesícula en porcelana a lo largo del tiempo puede ser precancerígena, ¿no? Entonces, esto del vaso biliar no es algo que se debe tomar muy a la ligera también. Entonces, los estudios anatopatológicos en la parte histológica, en pacientes que han tenido el desarrollo del vaso biliar por por largos periodos de tiempo, pueden llegar a ser vesículas en porcelana. Y otra situación dentro de lo que es la anatopatología es la visualización de la colesterolosis, que también está descrita en sus libros de Robbins, de patología de Robbins, que indica que es un reticulado de la mucosa por macrófagos y colesterol. O sea, que significa que va infiltrándose en la misma mucosa de la vesícula núcleos de macrófagos y colesterol, los que van a producir justamente ese reticulado. Eso se llama colesterolosis. Algunas veces está relacionado mucho con el hígado graso. Entonces, hígado graso puede haber que haya una vesícula con colesterolosis cuando hacen el estudio histopatológico. Muy bien. Estas son algunas imágenes de ultrasonografía que podemos ver la visualización del vaso biliar, pero en ecografía o en ultrasonografía es operador dependiente. ¿Qué significa? Que es muy dependiente de quién te lo haga. La experiencia, la formación, los años que han estado detrás de un ecógrafo hacen que el médico que está haciendo esto desarrolle una curva de aprendizaje mucho más exquisita, más finita, y sus diagnósticos sean mucho más acertados, porque estos son un estudio de imagen, ¿no? Ustedes han llevado ya radiología, supongo, y les han debido explicar todo lo que es la parte de radiología, ecografías, tomografías, ¿no? Así que aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es la vesícula. Esta es la vesícula, ven la pared de la vesícula, está medida la pared de la vesícula, pero aquí hay una imagen dentro de la vesícula que cambia de densidad, y como pueden ver, este cambio de densidad se considera que puede ser barro biliar. Les digo que puede ser porque no es algo 100% seguro, porque es una imagen ecográfica. Muchas veces se puede sobreponer incluso el intestino grueso y parecer que es justamente barro biliar. Entonces, por protocolos, hacemos que, ante la duda, y si no tienen clínica, es mejor hacer un estudio comparativo ecográfico con otro gabinete de ecografía, con otro ecografista, con otro médico, para que verifiquen si realmente vuelve a repetir esta imagen. ¿Ya? Aquí tenemos también la formación esta es la vesícula, y aparentemente este segmento es barro biliar mucho más denso incluso que este de acá, ¿no? Entonces, es como les digo, operador dependiente, el hacer el diagnóstico ecográfico. Ahí vamos sobre el diagnóstico en sí de lo que son las litiasis vesiculares. Primero, clínica. La clínica, ¿qué es lo que conlleva? Paciente con dolor abdominal tipo cólico, generalmente cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos gastrobiliosos o biliosos netamente, malestar general, se ve que se deshidratan por los mismos vómitos. Al deshidratarse incluso puede haber una distensión abdominal con datos de ilio. Entonces, la clínica es esa, ¿no? Esa es la evolución clínica. Pero lo más importante, dolor abdominal más náuseas y vómitos. Pero el dolor tipo cólico, ¿no? O sea, si le arde, si es otro tipo, medio difícil que sea pues la vesícula. El otro diagnóstico es el imagenológico, lo que les decía hace rato. La ecografía, la ultrasonografía, que es de elección, hace que visualicemos las imágenes
las imágenes que les muestro, ¿no? O sea, la vesícula en su totalidad. Aquí está el parénquima hepático, pero podemos ver muy claramente las estructuras, ¿ya? Y la radiografía, esto ya es de museo, porque antes se hacían colecistografías orales, antes no había ecografías, estamos hablando hace más de 50, 60 años, pero está descrito en su libro del Micham. Es interesante porque a partir de eso también se ha ido evolucionando muchas cosas. Pero antes se realizaba colecistografías orales. ¿Qué significa? Te hacían tomar un medio de contraste, ¿ya? Y ese medio de contraste captaba a través de lo que es el intestino y iba por la circulación enterohepática hacia lo que es el hígado, y de ahí se empezaban a pintar todo lo que es la vesícula, y ahí se podía ver sacando unas placas radiográficas, varias tomas, cómo estaba la vesícula. Pero bueno, esto es algo de historia para ustedes, y lo que sí necesito que sepan es que ustedes tienen un paciente con posibles litos en la vesícula y hagan ecografía o pidan ecografía. La solicitud es ecografía hepatobiliopancreática, así se solicita, ¿ya? No van a poner ecografía de vesícula, ¿ya? Como que alguna vez mis internos o médicos de guardia me lo han puesto, ¿ok? Entonces es ecografía hepatobiliopancreática. ¿Y qué vemos en la ecografía? Estas imágenes. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula, aquí hay dos imágenes muy redondeadas. Estas imágenes producen esto. Esto se llama sombra sónica. Entonces, sabemos que estas son piedritas ya formadas dentro de la vesícula, y aquí hay un cambio todavía de densidad que podría ser barro biliar. Aquí igualmente, piedra, 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 sombra sónica, la vesícula, parénquima hepático. Lo mismo, piedras, parénquima hepático, aquí hay un cambio de densidad que podría ser realmente barro biliar. Aquí también, ¿no? Aquí hay una piedra, aquí hay sombra sónica. Entonces, una vez que hacemos las cirugías, miren cómo salen, ¿no? Hacen un montón de piedritas. Aquí tenemos otra foto. Ven la diferencia entre las pigmentadas y las de colesterol, ¿no? Eso es para que ustedes vean la diferencia. Son cirugías que hemos realizado en el hospital de Nuestra Señora de la Paz. Y la vesícula acá, ¿no? Está, la abrimos, sacamos, verificamos las piedras y, bueno, la pieza se va a patología. ¿Cuál es el tratamiento en sí cuando tienes litiasis vesicular? O sea, hay piedras en la vesícula, ya tienes síntomas o no tienes síntomas, porque a veces te lo encuentras de forma incidental. Lo que se propone es hacer una colecistectomía. Actualmente la elección es la laparoscópica, y la cirugía de la laparoscopía ha sido diseñada o iniciada por Mouret, un médico francés, en 1987, que hizo la primera colecistectomía laparoscópica en un paciente que en teoría no era nada complicado, ni mucho menos, pero tardó varias horas en sacarla. Pero esa fue la primera descripción histórica que hubo de una colecistectomía laparoscópica. El inicio de la laparoscopía fue gracias a los ginecólogos en sí, y tal vez en ginecología ustedes van a llevar eso, porque los ginecólogos fueron los que diseñaron, más que nada, o arcaicamente, sin querer queriendo, la laparoscopía. Luego ya los cirujanos tomaron algo de esa idea y la mejoraron, porque en sí la laparoscopía ingresaban por útero para ver justamente el útero de forma directa, pero parte quirúrgica, los cirujanos empezaron a utilizar justamente esas lentes para ingresar a cavidad abdominal y darse modos y diseñar otro tipo de cirugía. Antiguamente se hacían cirugías abiertas. Entonces se sacaba la vesícula de forma abierta, haciendo un corte por debajo de las costillas, o haciendo un corte mediano, para abordar justamente la vesícula biliar. Se retiraba toda la vesícula, se hacían las ligaduras correspondientes, y bueno, ahí se acababa toda la cirugía. Entonces, y ya les he dicho, yo no les voy a enseñar a operar, pero tienen que tener justamente los conceptos básicos de que algunos detallitos sobre la parte técnica de las cirugías. Y posteriormente se fue estandarizando una cirugía que se llama Van Oort, y todavía no ha sido, digamos, de relevancia, porque en sí esta es una cirugía que va a ingresar por orificios naturales, ¿ya? ¿Qué les digo? Por endoscopía, aperturando un pequeño segmento de estómago, puede ser por vía rectal, por vía vaginal. Entonces se ha ido haciendo cirugías con instrumental de laparoscopía, pero por orificios naturales, donde no vas a tener cicatrices. Entonces,
Eso todavía está ahí porque tiene muchas complicaciones, ¿no? O sea, el aperturar un órgano para sacar otro tiene complicaciones que pues vas a dañar otras estructuras. Y obviamente la cirugía robótica, que esto sí está, digamos, más fuerte que el anterior, donde puedes operar por vía de larga distancia técnicamente, y lo único que te hacen es colocar los trócares, los médicos, digamos, si estás en La Paz y otros están en Santa Cruz, te colocan los trócares y tú desde una cabina hospital estás enlazado y donde tú puedes hacer más o menos como jugar PlayStation y hacer la cirugía, ¿ya? Entonces tienes todos estos conceptos. Y algo más que me olvidaba sobre la cirugía laparoscópica, hubo un pequeño avance hace unos 20 años que se llamaba cirugía acuoscópica, porque la laparoscópica utiliza puertos de medio centímetro y de 1 centímetro, y la cirugía acuoscópica utilizaba puertos del más grande de 2.7 milímetros, que era por donde ingresaba la cámara, y el resto de los puertos eran mucho más pequeños, ¿no? Entonces de 1.5, o sea, por punción ingresaban, que eran un instrumental mucho más fino, que obviamente el costo era mucho mayor. ¿Qué se estipula hacer? O sea, primero, en la formación para un cirujano, tienen que conocer la técnica abierta, luego hacer la cirugía laparoscópica. Sobre esa cirugía ya puedes hacer todo lo demás que ustedes deseen, ¿no? Pero como les he dicho, yo no les voy a enseñar a operar, no les voy a enseñar las técnicas, ni mucho menos, porque en sí lo que quiero es que me diagnostiquen patología quirúrgica. Vamos a otra patología, muy independientemente de lo que es las litiasis vesiculares, que vamos a volver a tocar en un ratito más con lo que es la colecistitis aguda, pero vamos a ir a otra patología que es la coledocolitiasis. Justamente se define como la presencia de litos en el colédoco. ¿Y por qué se producen estos litos en el colédoco? Hay dos teorías, una litogénesis primaria y una litogénesis secundaria. Esta primaria es cuando se forman las piedras directamente en la vía biliar, ¿ya? Entonces se forman en el hepático común, en el hepático izquierdo, derecho o en el colédoco, ¿ya? Y la secundaria es la formación de las piedritas dentro de la vesícula, pero estas van a migrar hacia lo que es la vía biliar. Entonces, es justamente esto. La primaria se forman acá, la secundaria se forman en la vesícula, pero se salen. Entonces, de esa forma, tenemos la coledocolitiasis, porque aquí está el colédoco, ¿ya? Entonces, esa es justamente la teoría de las formaciones de las piedritas o de la presencia de piedritas en el colédoco. El colédoco tiene 4 porciones que están descritas en su libro, ¿ya? Y al final desembocan, como les digo, en la segunda porción del duodeno, en la cara posterior y en el tercio medio. Y aquí hay una estructura interesante, anatómica, que seguramente van a recordar, que se llama el complejo esfinteriano de Boyden, que tiene 5 tipos de esfínteres, que ya la van a recordar seguramente, para poder manejar las presiones tanto a nivel biliar como a nivel pancreático. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en la coledocolitiasis, algunas veces su presentación es asintomática, entonces medio complejo, ¿no? O sea, decir, este tiene algo. Pero la clínica, que es la mayor parte, vienen con cólico biliar, igual que en las vesículas. Algo importante que la inflamación de las vesículas no tienen es ictericia, pero en las coledocolitiasis hay, porque está obstruida la vía biliar. Y lo que les decía, náuseas y vómitos. Entonces, aparte de lo que es las anteriores patologías, la coledocolitiasis tiene ictericia, ¿ya? Y es evidenciable ¿dónde? En lo que son las escleras. Y cuando hay ictericia en escleras, tu obligación como médico es preguntar la coloración de orina y de las heces, porque hay coluria y hay acolia, ¿no? Posteriormente, dentro de los diagnósticos de los laboratorios, hay aumento de las bilirrubinas a predominio de la indirecta, ¿ya? Entonces, esta es la conjugada, la que te marca que es un proceso obstructivo. Y aumento de la fosfatasa alcalina también se puede evidenciar. Puede haber también en nivel de lo que es el hemograma leucocitosis, neutrofilia, porque al obstruirse la vía biliar, la bilis empieza a retenerse y por migración de bacterias pueden infectar esta bilis, que ya vamos a ver enseguida su complicación. Y ecográficamente hay dilatación del colédoco. La literatura te dice que la medida de más de 7 milímetros, eso ya consideramos dilatación del colédoco. ¿Ok? Aquí vemos algunas imágenes
el colédoco. Estas son colangiografías que se hacen. Aquí está la piedra. La colangiografía ha sido a través de un catéter que se ha hecho dentro del quirófano. Aquí se ve la vía biliar muy dilatada y obstruida por una piedra en la parte final, ¿no? Aquí por endoscopía, aquí está el endoscopio, se hace la visión justamente del colédoco y pueden ver un montón de piedritas. Entonces, ahí están las imágenes que te describen justamente la presencia de piedras en el colédoco. Aquí, por una colangiografía intraoperatoria a través de una sonda en T que habíamos llevado el anterior semestre, metemos un medio de contraste y verificamos, ¿no?, que esta vía biliar sí se ve dilatada. Aquí parece una estructura, pero algo que nos ha ayudado mucho es verificar esto, que es el duodeno. Cuando pasa esta imagen, que parece un ala de ave, se considera que ya hay paso al duodeno. Entonces, así estamos como cirujanos mucho más tranquilos. Pero se nota, ¿no?, una dilatación muy evidente de las vías biliares. Aquí tenemos otras. Todas estas son fotos de intraoperatorias en el hospital, ¿no? Y vemos, ¿no?, aquí está la sondita que metemos y llega hasta acá. Pero no vemos la imagen del duodeno como el anterior, ¿no? El anterior se veía esto. Esto es importante para poder definir que no haya una obstrucción en la vía biliar distal. Aquí también, miren, es la misma, ¿no? Un poquito más agrandada, pero aquí se corta y ya no hay la imagen del duodeno. Supongo que han llevado eso en radiología, pero bueno, es algo para que ustedes refuercen. El tratamiento, lo que hacemos, lo que les he mostrado en una de las imágenes, hacer colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ERCP. El tratamiento de las coledocolitiasis es ingresar por vía endoscópica, liberar la vía biliar por el duodeno y hacer que esa bilis salga. Y una vez que hacemos la ERCP, tenemos que verificar si la vesícula tiene piedras y hacer la colecistectomía laparoscópica, ¿no?, que es lo ideal. Y si no es factible la laparoscópica, pues la hacemos abierta. Muy bien. Si en teoría en tu hospital o la misma patología hace que por la RCP no se pueda sacar las piedras, o sea, las piedras, digamos, en este caso, son así de grandes por acá y no se pueden, no están muy altas y la endoscopia ingresa por acá y no puede sacarlas, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que, o por la laparoscopia o abierta, generalmente hacemos abierta, ingresamos hasta la vía biliar, abrimos el colédoco, sacamos las piedras y colocamos una sonda en T de Kerr, que es lo que hemos llevado el anterior semestre. Recordarán que hemos llevado sondas y drenajes, ¿no? Entonces dejamos una sonda en T de Kerr, previa extracción de los litos, y despejamos la vía biliar. Entonces, esa es la idea de hacer este tipo de cirugías, cuando ya no se puede ni por RCP sacar las piedritas, ¿ok? ¿Ahí tienen alguna duda? Porque vamos a seguir avanzando. Doc, yo tengo una preguntita. En cuanto a los tipos de cálculos, ¿cuáles serán las pigmentaciones? Por favor, si puede repetir eso otra vez. No, en realidad no hay una subclasificación de pigmentados. O sea, hay 3 tipos de cálculos. Hay los cálculos de colesterol, los pigmentarios y los mixtos. Lo voy a poner por acá. El colesterol, que les he mostrado una foto de las piedritas amarillas, los pigmentados, que son más oscuros, son negros técnicamente, y los mixtos, que son la mezcla de los dos. Y esto es lo que más vemos, ¿no? Porque aquí, a ver, aquí tenemos, miren, aquí cuando se parten, tenemos aquí un núcleo de colesterol y aquí tenemos por fuera pigmentados. Pero miren totalmente diferentes, son amarillos, ¿no? Entonces, no hay una subclasificación de los pigmentados en sí, pero sí, en general, en el libro de Michas te indica los pigmentados, los de colesterol, y los que más vemos son los mixtos, o sea, la unión de los dos, ¿ya? Gracias, Doc. Doctor, una pregunta. ¿Qué tipo de sonda se utiliza en el caso de que no se pueda extraer los litos con RCP? A ver. Perdón, ahí está. La ERCP, sí, te lo voy a poner acá. La ERCP se ingresa con un endoscopio hasta el duodeno. Y el duodeno, o sea, llegas por acá y canalizas a través del esfínter de Oddi con una cánula para extraer esto. Esa canastilla o cánula se llama canastilla de Dormia.
¿ya? Que es como los radios de las bicicletas, así como unos alambritos que los engloban acá y los sacan por acá, ¿ya? Pero a veces tienes piedras muy grandes. Imagínate que esta piedra está por acá, ¿ya? O un montón de piedras grandes por acá, que no va a poder sacarlo por ese tipo de extracción. Entonces la ERCP se considera fallida en ese caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no han podido remover las piedras más grandes. En las piedras pequeñas es mucho más sencillo. Entonces, en ese caso, el endoscopista me coloca ERCP fallida, se sugiere litotripsia, que es una técnica de que van a ir por resonancia, por ondas de choque, empiezan a destrozar las piedras grandes y las vuelven más chiquititas, pero eso tarda casi un mes en que se vaya haciendo pequeñito. O en su defecto nosotros ingresamos a operar o consideramos el acto quirúrgico. Justamente es lo que les decía, esto. Abrimos el colédoco, ¿dónde está? Abrimos el colédoco, sacamos las piedras. Aquí podemos sacar con una pinza que se llama Randall, ¿ya? Una pinza Randall. Y le dejamos, una vez que hemos lavado la vía biliar, le dejamos esta sonda en T. El anterior semestre se acordarán que hemos llevado sondas y drenajes. Y esta sonda en T tiene la doble función de ser un drenaje y de ser una sonda, ¿no? Porque ingresa a través de un orificio ya establecido, anatómico, pero la otra rama de la T tenemos que hacer un trayecto hacia afuera, hacia la piel. Entonces, ese es el concepto de hacer la limpieza de la vía biliar ya de forma abierta, o sea, ingresando, cortando el colédoco. ¿Fue claro o algo más? Sí, perfecto, doctor. Y después de este procedimiento se hace la colecistectomía laparoscópica, perdón, doctor. No. O ya no. Antes, más bien, antes de llegar a la vía biliar, que está mucho más profunda, hacemos la colecistectomía. Aquí debería estar la vesícula, donde te la estoy pintando. Sí. Y aquí hacemos una ligadura. Una vez que hemos sacado la vesícula, recién ingresamos a la vía biliar porque está mucho más adentro. Y recién hacemos todo este procedimiento. ¿Ya? Muy bien, seguiremos. Se nos va a ir el tiempo. Vamos a hablar de las colecistitis agudas, y estos son cuadros inflamatorios agudos de la pared vesicular. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Las colecistitis. Y se clasificaban en agudas y crónicas. En este caso estamos hablando de la aguda. Y que tanto la aguda como la crónica tienen lo mismo. Tienen el mismo dolor tipo cólico, pero la aguda irradia hombro derecho. La crónica, no, generalmente no. ¿Ya? La aguda, náuseas y vómitos. La crónica también, náuseas y vómitos. Entonces, ambas son parecidas, ¿no? La aguda y la crónica. Cuando te viene un paciente con dolor tipo cólico, clínicamente es muy difícil discernir si es o no es aguda o crónica, pero hay algunas maniobras que les van a ayudar justamente para poder sospechar cuál es. ¿Ya? Es esto, ¿no? O sea, si va a irradiar al hombro, le preguntas, y si te dice sí, muy posiblemente sea aguda, pero si te dice que no, tal vez sea crónica. ¿Ya? Y no estamos hablando de que sea aguda porque que haya iniciado hace una hora, o crónica que inició hace 2 días. Lo agudo es algo diferente en la patología biliar. ¿Ya? ¿Por qué se causa? Por la impactación de un lito en el bacinete. Esto es lo que causa. Entonces, las piedras están aquí adentro. Tú le has echado tu flicaceo al paciente, has comido chancho, lo que sea, cordero, lo que sea, y la vesícula se ha exprimido y la piedra más grande se ha venido acá, se ha obstruido en el bacinete, ¿no? Cuando está saliendo hacia atrás del cístico, ahí se queda trabada. ¿Eso qué va a producir? Va a producir cambios en la estructura de la pared de la vesícula. Primero, esta vesícula se va a hinchar, porque ya no está entrando bilis acá, pero la función de la mucosa, de la pared de la mucosa, que tiene 3 funciones, que ustedes han llevado en fisiología, de absorción y secreción, hace que se absorban sales biliares y todo, y la bilis se vuelva blanquita, entonces se vuelve como agua allá adentro, pero está obstruido y no está entrando bilis ya. Esto hace doler, esto te da el dolor cólico. Aquí se forma como agua y se llama hidrops vesicular, con H, hidrops de agua. Y esa formación de esa bilis, digamos, que ha sido absorbido todos sus pigmentos, sus sales y todo por la misma mucosa, hace que se vaya hinchando más y la pared sigue inflamándose. Entonces se pone grueso, sigue obstruido todavía ahí, pero ese hidros vesicular
por migración de bacterias, por translocación bacteriana del intestino, se puede contaminar. Se contamina y esto se infecta. Y esa agüita que, digamos, ese hidros vesicular que era, se vuelve pus y se llama piocolecisto. Entonces, la evolución anatopatológica próxima, después del hidros vesicular, es justamente el piocolecisto. Una vez que sigue hinchándose esto, sigue aumentando de tamaño, sigue aumentando la pared gruesa y todo, ya está infectado, esto empieza a necrosar la pared. Ustedes se van a acordar las fases de la inflamación y las complicaciones, ¿no? En lo que es patología de Robbins, eso también te indica, y se empiezan a necrosar ciertas partes y se debilita la pared. Entonces, como ya se va debilitando, muchas estructuras vecinas, especialmente el epiplón, empiezan a envolver la vesícula y lo plastrona, ya sea un plastrón perivesicular. Lo sella todo. Esto tarda varios días, incluso semanas en producirse. Por lo contrario, que vamos a ver también en el apéndice, pasa lo mismo. Ahora se van a acordar cuando hablemos de apéndice de esto. Y una vez que se ha debilitado tanto la pared, como está ya a gran presión esto, empieza a perforarse. Se perfora y sale todo el contenido de pus hacia lo que es el plastrón y es retenido a través del plastrón. Ahora, si el plastrón es vencido, se disemina por toda la cavidad y eso hace una peritonitis, que es muy raro, ¿ya? Toda esta secuencia que les he dicho es la evolución anatopatológica. Entonces, va de la obstrucción en el bacinete, hidros vesicular, piocolecisto, necrosis de pared, plastrón perivesicular y perforación, ¿no? Perforación de la pared. Entonces, esa es la evolución que se va a constatar en una vesícula, una colecistitis aguda, ¿ok? Clínicamente, vamos a encontrar una maniobra que semiológicamente ya la han revisado también en semiología y se llama maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy es cuando vos identificas el punto cístico en el abdomen y le indicas al paciente que haga una inspiración profunda y si entrecorta la inspiración significa que es positivo, porque le duele, ¿no? Entonces tu mano examinadora verifica cuando esté inhalando y si no termina de inhalar y le duele demasiado, lo va a entrecortar la respiración y esa es una maniobra de Murphy positiva. Si completa toda la maniobra, pues es negativa la maniobra de Murphy. Y obviamente el dolor a nivel del cuadrante superior derecho, pero aunada a esta maniobra es igual a colecistitis aguda. Los laboratorios, leucocitosis en el hemograma, neutrofilia, ¿no? El examen de gabinete les dije, ¿no? Ecografía hepatobiliopancreática. Diagnósticos diferenciales, un montón, esta pancreatitis aguda, las colecistitis crónicas litiásicas reagudizadas, porque una crónica puede volver a inflamarse cada vez periódicamente y se reagudiza, es lo que indica la literatura, pero generalmente no es como un esbozo de Murphy, no es muy llamativo, pero esto hay que verificarlo con la ecografía. Ya que habíamos visto, vamos a hacer un retroceso aquí, la ecografía en la vesícula aguda se engrosa la pared, en cambio en la vesícula crónica, en la colecistitis crónica no está engrosada la pared, entonces esa tal vez sería la diferencia dentro del diagnóstico diferencial a nivel ecográfico, ¿ya? El resto ya Murphy, que te digo, la leucocitosis y demás cosas pueden englobar nomás ya una vesícula aguda. Otro diagnóstico es de úlcera gástrica perforada, dolor ya técnicamente a todo el abdomen, pero generalmente en cuadrantes superiores. Cólicos renales, un poquito difícil si no has hecho una buena exploración, porque generalmente es a nivel lumbar. Hepatitis, generalmente la alcohólica, hay que verificar datos del paciente. Apendicitis aguda, como pueden ver, también una colecistitis aguda puede ser confundida por una apendicitis o cualquier otro dato a nivel abdominal. O sea, todo lo que duele el abdomen podría ser confundido también. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo que les había dicho, ¿no? O sea, esa evolución anatopatológica te produce hasta llegar a un piocolecisto. Ese piocolecisto puede perforarse. Y aquí tienes 3 tipos de perforación, que puede ir a cavidad libre, donde no se ha plastronado. La 2, donde va al plastrón. Y la 3, donde ya puede no solo ir hacia la cavidad o al plastrón, sino va a buscar otro órgano, porque órganos adyacentes hay varios. Aquí se los vamos a poner. Está el duodeno, está el estómago por acá, cerca. Aquí está el colon, entonces puede fistulizarse hacia cualquier otro órgano. Entonces,
esa perforación puede ir a varios lugares, ¿no? Si es que no se identifica a tiempo. ¿Cuál es el tratamiento? Iniciar antibiótico terapia en la emergencia, sí o sí, porque está seguramente el paciente febril, taquipneico, taquicárdico, entonces puede tener incluso datos de sepsis y hacer una hidratación adecuada porque ha vomitado por la fiebre, ¿no? Entonces viene deshidratado el paciente. Recomendación, Ringer lactato, Ringer normal, ¿no? Y hacerle cargas según la presión arterial o según la diuresis que tenga tu paciente. Y obviamente hacer un tratamiento quirúrgico lo más antes posible. Las colecistitis agudas o crónicas no son una urgencia quirúrgica. Hemos llevado anterior semestre que es urgencia y que es emergencia. Esto sería considerado una emergencia quirúrgica. O sea, tenemos un tiempito como para poder preparar al paciente y hacer una cirugía. ¿Ya? Entonces, de todas formas termina en quirófano, laparoscópicamente o puede ser vía abierta. La cirugía laparoscópica, en gran medida en una colecistitis aguda, puede terminar en cirugía abierta, se llama conversión. Entonces, algunas veces entramos por la laparoscopía, pero terminamos abriendo al paciente porque está muy plastronado, muy sellado y no es fácil de manipular la vesícula. Vamos a otra patología que está también definida como inflamación de la vesícula, pero en este caso son alitiásicas. Las anteriores que hemos tomado o tocado eran por litos, pero hay también inflamaciones de la vesícula donde no hay presencia de litos. Entonces, esta es una inflamación de la vesícula aguda, pero no va a haber litos y puede llegar a ser una colecistitis necrotizante, por eso duele. ¿Y en quiénes vemos más comúnmente las colecistitis necrotizantes? En los pacientes diabéticos. O sea, es característico de pacientes diabéticos. Siempre que me hacen una interconsulta en un paciente diabético y le duele el cuadrante superior derecho, muchas veces no encontramos la vesícula piedras, puedo sospechar de esto. Colecistitis necrotizante. ¿Ya? ¿Y cuál es la patogenia? Estasis biliar, la colestasis, lo que habíamos visto anteriormente. Y algunos factores predisponentes como el ayuno prolongado, reposos prolongados, eso en terapia intensiva vemos mucho también, las colecistitis alitiásicas, y inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y, como les decía, pacientes diabéticos. Esas son las características de la colecistitis alitiásica. ¿Cómo diagnosticamos? Lo mismo, ecografía, y en la ecografía, aparte de estos factores predisponentes que les había indicado, hay también factores anatómicos de nacimiento, porque podemos encontrar variantes anatómicas de la vesícula, como la vesícula en gorro frigio, saben qué es el gorro frigio, ¿no? Y el reloj de arena y la vesícula tabicada. Entonces, son vesículas diferentes a lo normal. ¿Ya? El reloj de arena, si se ubicarán, es como dos estructuras que tienen un embudo al medio. Entonces, eso también te produce dolor porque no pasa la bilis adecuadamente. Entonces, esas variantes anatómicas también te pueden producir vesículas o colecistitis alitiásicas. ¿Cuáles son las complicaciones? Como les he dicho, los pacientes generalmente son inestables y la necrosis está evidente en el 50% de los pacientes. O sea, sabemos que se va a necrosar esa vesícula y por eso le está doliendo. No le duele porque tiene piedras, porque en este caso no hay piedras. La necrosis es lo que produce el dolor. ¿Ya? El tratamiento es la colecistostomía muchas veces, porque si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable y no puedes pasarlo a quirófano, entonces por vía ecográfica hacemos una punción directamente en la vesícula, metemos un trocar, un catéter, y de ahí hacemos que se vaya evacuando por lo menos la bilis para calmar el dolor. ¿Ya? Y si es factible, hacemos la colecistectomía ya en quirófano. Muchas veces no aguantan la parte de la insuflación con dióxido de carbono, que es por la laparoscopía, entonces terminamos haciendo abierta. Ojo, la cirugía laparoscópica se insufla con un gas, que es el dióxido de carbono, para que complementemos lo anterior, pero vamos a seguir todavía hablando de esto. Otra patología, que es complicación de las coledocolitiasis en este caso, es la colangitis. Esta colangitis se define como la infección del colédoco. ¿Y por qué se puede inflamar el colédoco? Por justamente la presencia de piedritas que van a obstruir el colédoco y van a producir una coledocolitiasis. Dentro de los gérmenes o microorganismos que encontramos generalmente en la colangitis está la Escherichia coli, la Klebsiella, algunos Streptococcus faecalis, ¿no? Enterococos, pero generalmente están estos dos
dichos tienen que justamente recordar con qué antibióticos van a tratarlos y tienen que cubrir al paciente con esto. En la clínica hay una tríada clásica semiológica que se llama tríada de Charcot, que es el dolor abdominal, fiebre y la ictericia. Entonces, dolor, fiebre, ictericia igual a tríada de Charcot, y tríada de Charcot igual a colangitis. Entonces, nunca se olviden eso. De la tríada de Charcot, cuando el paciente sigue evolucionando en el tiempo, se forma una péntada de Reynolds. Esa péntada de Reynolds, que también está descrita en su libro, aparte de estos 3 componentes, tiene 2 componentes más. Una que es la estabilidad hemodinámica y otro que es la estabilidad neurológica. ¿Ya? No se van a olvidar. Por eso, todo esto es un pincelazo de todo lo que tienen que leer en su libro. ¿Ya? Las colangitis, en la parte laboratorial, lo mismo, ¿no? Que las colecistitis agudas. Leucocitosis del dedo izquierdo. Así, hay aumento de la bilirrubina, se predomina de la directa, lo mismo que en la colitiasis, fosfatasa alcalina elevada. Ecográficamente, en la parte de hepatobiliar-pancreática y dilatación de la vía biliar mayor a 7, ¿no? Que es lo que vemos indicado, a 7 milímetros. ¿Y cuál es el tratamiento de la colangitis? Hacer una ERCP de emergencia. Esto es importantísimo, hay que liberar la vía biliar endoscópica que te ayuda mucho en controlar la sepsis del paciente. Y posteriormente hacer una colecistectomía laparoscópica posterior a la RCP. En tiempos, consideramos que después de la RCP, a las 48 o 72 horas, podríamos ya estipular la colecistectomía laparoscópica, pero no el mismo día, ¿ya? Porque ha sido un procedimiento primario endoscópico que tiene que pasar sus 24 horas para verificar que no sangre y luego ya puedes hacer o lanzarte a hacer la colecistectomía laparoscópica. Vamos a otra patología. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, ya que hemos englobado casi todo lo que es la parte más común. Creo que nada. Vamos al síndrome de Mirici. En 1948, este autor, Mirici, describe una patología que no se conocía y se la denomina como fístula colecisto-coledociana. Colecisto igual a vesícula, coledociana, colédoco, ¿no? Entonces una fístula entre la vesícula y el colédoco. Ojo que entre la vesícula y el colédoco está el conducto cístico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que se ha perdido ese conducto. Entonces se ha denominado síndrome de Mirici desde esa época y clásicamente en la época que lo describió Mirici, describió 2 tipos. Uno, la compresión extrínseca de la piedrita que vamos a ver acá, la compresión, esta es la piedra, y aprieta la vía biliar, pero mantiene las paredes, ¿ya? Y las del tipo 2 ya es una fístula colecisto-coledociana, o sea, ya se sale la piedra. Pero posteriormente se ha ido haciendo que esto se vuelva más finito en la clasificación, entonces han agarrado tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces el tipo 1 lo mismo, la compresión extrínseca del lito sobre la pared del colédoco, respetando paredes, y los tipo 2, 3 y 4, que sería el tipo 2 anterior, en la descripción clásica, aquí ya hacen que ya hay una fístula, se pierde la pared y la piedra empieza a horadar hacia lo que es el colédoco. Aquí horada 1/3 de lo que es el lumen del colédoco. Aquí horada 2/3 y aquí horada los 3/3. Entonces se introduce técnicamente el lumen del colédoco, la piedra, ¿ya? Y actualmente, y hace unos años atrás, ha salido una nueva clasificación agregando un tipo 5, que significa que esta piedra ya se sale. O sea, se sale hacia este lado, que puede ser el estómago, o sea, hacia una fístula, se sale para abajo, hacia el duodeno, otra fístula, o puede ir incluso al colon, que está por acá. Entonces, el tipo 5 se considera que ya es una fístula hacia otros órganos, ¿no? Entonces, más o menos así ha ido evolucionando las clasificaciones, como todo en la medicina evoluciona, y también ha evolucionado todo lo que es el síndrome de Mirici. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden. Síndrome de Mirici igual a fístula colecisto-coledociana. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el tipo 5, lo que se conoce y está en su libro descrito como hilo biliar. Entonces, aquí ya se llenó tanto de piedras, ha hecho un síndrome de Mirici, pero por la presión hacia este lado ha horadado el intestino delgado, el duodeno, y las piedras han empezado a vaciarse hacia este lado. Entonces, la complicación de una fístula biliodigestiva se le reconoce como hilo biliar,
con producción de obstrucción del tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque estas piedras se salen y empiezan a obstruir el intestino en sí, en los lugares donde son más delgaditos o donde hay el peristaltismo más fuerte. Entonces, ¿en qué lugares podemos encontrar eso? ¿En qué lugar generalmente? En la válvula ileocecal. ¿Ya? Entonces, eso se considera ilio biliar. Clínicamente, datos de ilio. ¿Qué significa ilio? Ilio es justamente la retención parcial o total del peristaltismo intestinal, producido por obstrucción, en este caso, ¿no? Y esa obstrucción hace que se hinche el intestino, se distienda. Dos, deje de haber peristaltismo porque se cansa la musculatura intestinal, entonces ya hay ausencia de peristaltismo, o sea, ya no hay ruidos hidroaéreos, y te produce justamente el retorno de todo el contenido hacia el estómago y vómitos, ¿no? Entonces esos son los datos de ilio. Y vamos a llevar también en patología quirúrgica del intestino delgado. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que ingresar, hay que identificar a qué nivel está y hay que ingresar a operar y sacar esas piedras en el nivel del intestino que esté obstruido. ¿Ya? Entonces, así de simples. Vamos a otra patología que son los quistes del colédoco. Esta patología en sí es una enfermedad congénita, es una patología congénita de la vía biliar y se identifican dilataciones de la vía biliar extrahepáticas donde va a haber anomalías de la convergencia de los conductos biliares y pancreáticos. Y gracias a esta anomalía de las convergencias de los conductos biliar y pancreático, hay un cambio de presiones. Las presiones que deberían ser manejadas no se manejan y por eso se producen las dilataciones, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los quistes? Pueden ser quísticas, fusiformes, cilíndricas, multiquísticas. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos justamente todo esto. Y en 1975, Todani y colaboradores clasifica justamente estos quistes en varios tipos, 1 a 5. Aquí está un cuadrito que pueden verlo. Realmente esto lo doy para mis residentes de cirugía, pero va más o menos a estas dilataciones, estas formaciones saculares congénitas que van a ser producidas por justamente cambios de presiones en la vía biliar, ¿ya? Y aquí está justamente toda la clasificación que no les voy a pedir que se memoricen, pero ustedes tienen que saber que hay una clasificación hecha por Todani sobre los quistes a nivel de la vía biliar, ¿ya? La epidemiología generalmente es más frecuente en mujeres, ¿ya? 3 a 1 en relación a los varones. La patogenia, aquí se identifica que va a haber una ausencia congénita del mecanismo esfinteriano. Recuerden que hace unos minutos atrás hemos hablado que hay un complejo esfinteriano justamente en la desembocadura del colédoco y del Wirsung, que se llama complejo esfinteriano de Boyden. Pueden revisarlo, está en sus libros de anatomía. Y justamente esos 5 esfínteres que se encuentran ahí van a ser alterados, ¿ya? Alterados de forma congénita y no van a funcionar como deberían funcionar. ¿Y qué va a producir? Un reflujo pancreático biliar. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que venga del Wirsung, el conducto del Wirsung, va a ir subiéndose a lo que es el colédoco. Entonces, la presión va a cambiar y por eso va a haber la dilatación, ¿ya? Fisiopatológicamente hay 2 mecanismos. El primero es un libre reflujo en ambas direcciones de la secreción biliar y pancreática, o sea, no hay, técnicamente las presiones están iguales. Y otro es éstasis por mal vaciamiento del sistema ductal. Entonces, no hay flujo en este caso. En uno hay flujo y en el otro no hay flujo. Entonces, en ambas situaciones se va a producir dilatación de la vía biliar y se va a producir justamente los quistes del colédoco. Clínicamente, dolor tipo cólico, puede haber ictericia porque está dilatado y no hay un buen flujo de vaciamiento ductal y se puede sentir una masa palpable en pacientes que son generalmente delgados, ¿no? Los más gorditos es imposible sentir esta masa palpable. Y algunas veces el diagnóstico en sí no es tan clínico, sino es ecográfico. Por el dolor, la ictericia, como médico lo primero que haces es pedir ecografía, ¿no? Entonces, aparte de revisar la parte del abdomen, le das la ecografía y en la ecografía pueden identificar la presencia del quiste. En vez de no tengo acá. A ver, vamos a ver una ecografía que les voy a mostrar. Muchas veces vemos la vesícula y vemos una formación así, ¿no? Igualito que esto así, una formación redondeada a este lado. ¿Ya? Entonces parecía que hubieran 2 vesículas.
Y ahí, como les digo, operador dependiente, es todo esto, me va a dar el diagnóstico. Alguna vez he tenido algunos colegas que hacen ecografía que me ponen o confundían el quiste con la vesícula, porque la vesícula ya había sido vaciada, pero el quiste se veía totalmente redondeado. ¿Ya? Entonces, es muy operador dependiente. Y si encuentran la ecografía, lo ideal es hacer una ERCP para verificar ya la estructura en sí por vía radiológica como medio de contraste, que te va a definir realmente qué nivel es y puedes hacer ya esto, clasificar el quiste a qué nivel está. ¿No? O sea, que tengas quistes a este nivel es bien complejo porque tienes que sacarlos, pero ya están pegaditos acá a la línea del hígado. Un quiste de más bajo es mucho más sencillo manejarlo. Entonces, tenemos que clasificar por ERCP el quiste, contra qué nos enfrentamos. ¿Ya? Y al final el tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que ingresar por vía laparoscópica o por vía abierta y resecar ese quiste y hacer una derivación biliodigestiva. En este caso así se denomina. ¿Por qué? Porque vas a sacar una parte de la vía biliar, especialmente en quistes mucho más altos, y tienes que hacer que esa bilis no se quede en el hígado, tienes que hacer que vaya al intestino de alguna forma. Entonces hacen derivaciones biliodigestivas. ¿Ah? Y algo que después de hacer las cirugías tanto abiertas como laparoscópicas se evidencian, pueden ser las lesiones de la vía biliar. En varios congresos, varios docentes y varias eminencias te decían que cuando hay una lesión de vía biliar después de una cirugía, técnicamente te casas con el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no te va a dejar en paz hasta que termine todo eso. Y con una vía biliar lesionada es muy complejo arreglar esa situación. Entonces, las lesiones de vía biliar tienen un origen quirúrgico, ¿ya? Entonces, depende de la curva de aprendizaje del cirujano, tendría una variante entre 0,1 a 0,5%, o sea, no debe ser muy frecuente. Si ha tenido una curva de aprendizaje adecuada en líneas de tiempo, o sea, mientras más experiencia tiene el cirujano, menos probabilidad de lesión de vía biliar va a haber. ¿Ya? Cuando se produce lesiones de vía biliar, va a producir estenosis parciales o totales de la vía biliar. ¿Por qué? Porque puedes clipar, puedes cerrar la vía biliar con un clip o puedes quemar la vía biliar con un electrobisturí, ¿no? Porque es la forma en que se saca la vesícula. Siempre cuando sospechamos de lesiones de vía biliar hay antecedente quirúrgico. Y al haber antecedente quirúrgico, a los días posteriores de la cirugía puede haber ictericia. Lo ideal es reconocer lo antes posible la lesión que se ha realizado. Entonces, ¿qué significa hacer una lesión de vía biliar? Uno saca la vesícula y sin querer queriendo corta parte de la vía biliar. Aquí ya es muy grosero, ¿no? Pero ahí se ha visto. ¿Ya? O corta algún conducto que es próximo a la vía biliar. Puede ser el colédoco, el hepático derecho, el izquierdo a veces, o lo cierra por alguna ligadura. ¿Ya? Entonces, eso se considera lesiones de vía biliar. Y obviamente, como siempre, tenemos clasificaciones. Bismuth y Stromberg hicieron justamente una clasificación, ahí está toda la clasificación, pero no es necesario que se las vaya leyendo porque ustedes pueden leerlas. Aquí está la imagen en sí, ¿no? La primera en sí es los famosos conductos de Luschka, que son muy raros, ¿no? Encontrar que justamente es un conductito que sale del hepático derecho y se agarra justamente a lo que es la pared de la vesícula y tú lo cortas, ¿no? Y empieza a salir bilis. Es raro, ¿no? Sumamente raro, pero se puede encontrar. Y después ya las lesiones en sí, ¿no? De la vía biliar, ¿no? De conductos más grandes. El colédoco, hepáticos, totalmente puedes seccionar el colédoco y llevarte el colédoco como parte de la vesícula y dejar de esta forma estenosar el colédoco, ¿no? Entonces, ahí van viendo las características y las clasificaciones en sí. Y como les digo, esto es más que nada por la curva de aprendizaje del cirujano. ¿Cómo hacemos el tratamiento en sí de una lesión de vía biliar? Como les decía, lo primero hay que reconocer la lesión de la vía biliar lo antes posible. A medida que pasa más tiempo, es más complejo también. Y lo ideal sería reconocerlo en el quirófano. O sea, si tú como cirujano o cirujana has cortado algo que no deberías cortar y sabes que lo has hecho, es mejor quedarse un rato más a verificar qué ha pasado.
en la misma cirugía tratar de solucionarlo. Pero si no es así, no te has dado cuenta y ya el paciente está en su segundo, tercer, cuarto, quinto día posoperado y se pone histérico o está muy mal, hay que hacer la ecografía, hay que hacer la RCP, hay que hacer y verificar en qué estadio está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a justamente ver qué tipo de tratamiento va a ir a este paciente. Obviamente es quirúrgico, ¿no? Porque tenemos que reconstruir el tracto bilioentérico. Complejo cuando son lesiones donde te has llevado una buena parte de la vía biliar, ¿no? Entonces, bien complejo. Hay formas de solucionar, pero no son 100% efectivas. Lo mejor, si se puede y tienes todavía vía biliar, colocar una sonda en T, de CARE, o llegar a derivaciones biodigestivas, ¿no? Se llaman cirugías en jet de Roux, donde tomas pedazos del intestino, una parte del intestino delgado y la subes aquí, a ver, te las voy a mostrar. Agarras el intestino delgado y la pones acá, la acoplas acá, cosa de que la bilis baje directamente al intestino y ya no tenga que pasar por otro lado. Entonces, hay formas de derivar la vía biliar. Hay una operación que se llama de Head Going Out, donde hay una anastomosis hepático-digestiva, ¿no? O sea, justamente llevar un segmento de intestino delgado hacia los niveles donde está lesionado, cosa de que la bilis baje directamente al intestino delgado. A veces tienes lesiones tan groseras como que te has cargado esta parte como esta y ya no tienes ni esto. Entonces te queda solo esto y te queda solo esto y eso sí es fatal, ¿no? Entonces dejas el intestino incluso a veces abierto para que vaya goteando la bilis. Son técnicas que obviamente no les voy a pedir que las estudien porque no son para especialidad, pero también tienen que conocer. De todas formas, es importante que sepan que después de una cirugía laparoscópica puede haber un grado de sospecha de lesión de vía biliar si el paciente no va como uno quiere. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, creo que esta es la última diapositiva y espero preguntas. Y les voy a mandar sus tareas ya el fin de semana, por favor. ¿Ok? Bueno, ante la ausencia de preguntas, sobre las tareas que les doy, quiero que me manden, como habíamos hecho en el anterior semestre, datos bibliográficos, la tarea bien realizada. Hay formas también de verificar que no estén copiándose la misma tarea, porque el Classroom tiene un filtro para eso. Y obviamente el que copia y hace copiar va a tener mucho menos nota. ¿Ok? Así que hagan sus tareas como corresponde y nos vamos a ver la próxima clase, chicos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.